7:11 de la mañana, sigue con nosotros Francisco Torrealba, constituyente y jefe de campaña por el sector trabajadores del candidato presidencial y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Usted hablaba del tema de los CLAP, que el presidente Nicolás Maduro pues va a procurar que le sean suministrados también a la clase media. Y yo quiero detenerme un momento en el tema de los CLAP. El presidente Maduro hace unos días pasados denunciaba que le habían sido robadas 1 millón de cajas CLAP. ¿Eso está siendo investigado? Sí, todo. ¿Quién está encargado de los CLAP? Bueno, en este momento el compatriota bolivariano Freddy Bernal, él es el que tiene esta responsabilidad principalmente, pero los CLAP son una herramienta que está en las manos directas del pueblo, organizado, y hay jefes de CLAP por calles, por ejemplo. Esto ha permitido que se establezca un contacto directo con la necesidad puntual que pueda tener cada grupo familiar en su sitio donde habita. Entonces, hay toda una estructura montada que está siempre en proceso de revisión para su perfeccionamiento, porque también lo admitimos sin ningún problema, sin ningún complejo, sabemos que en términos de la frecuencia hay que mejorar todavía la distribución de los CLAP y en términos incluso de la forma como se lleva a las casas. A esa distribución esa se le hace Contraloría. Y todas las que se presenten hay que investigarlas y la sanción va a ser severa en contra de los que están negándole por esa vía, por la vía de la corrupción, el acceso a los alimentos del pueblo. Precisamente a ese mecanismo de distribución se le hace Contraloría, porque hay denuncias que en Katia, por ejemplo, y lo están escribiendo, por cierto, a través de la cuenta en Twitter, los productos CLAP los venden libremente los boneros, incluso supervisados por colectivos de Katia, se pueden ver. Si usted camina por ahí, por el bulevar de Katia, la calle Washington de Pérez Bonalde, por cierto, están vendiendo no solamente alimentos, están vendiendo medicinas en los blisters sueltos y también están haciendo intercambio efectivo. Usted puede comprar efectivo en Katia. Sí. Eso no es ilegal. Es absolutamente ilegal, lo sabe todo el país. Por eso sí, hay que ponerle corrección y se aplican todas las sanciones que sean necesarias. Por eso es que yo siempre he dicho que cuando, y lo decimos nosotros, esto no es una tarea que tenga que ver en términos exclusivos con la función del gobierno, que está preocupado y ocupado en poner tras las rejas a los que cometen este tipo de acciones delictivas, a los que se prestan para hechos de corrupción, a los que por la vía del bachaqueo, que también es tan criminal como la especulación, como el acaparamiento y como la inflación inducida, le hace mucho daño al venezolano o venezolana, de manera que es una cruzada de todos los ciudadanos honestos y decentes, que somos una amplia mayoría, respecto a los que se prestan en medio de la crisis para sacar provecho personal. Una cosa que también, en cierta forma hay que decirlo, es un ejercicio de tontos, porque cuando usted se apropia de un bien para negarle el acceso a otros, usted se lo está negando incluso a su propia familia, a alguien conocido. Es decir, las distorsiones que se aplican en términos de la economía cotidiana de los venezolanos y venezolanas no discriminan. Y cuando algún tonto vivo, piensa que, por ejemplo, quedándose con un bulto de arroz y vendiéndolo más caro del precio que está establecido, está haciendo una gracia, en realidad lo que está haciendo es afectando a otros ciudadanos o ciudadanas que simplemente tendría derecho a tener acceso a ese bien de consumo masivo en igualdad de condiciones como aquí ocurría en el pasado, hasta antes de que se presentara la agresividad extrema que se ha presentado en términos de hacerle la guerra a los venezolanos y venezolanas para que no consigamos los productos que necesitamos para nuestra vida normal en sociedad. ¿Cómo va a ganar el gobierno esa guerra económica de la que hablan? Bueno, metiéndonos todas y todos. ¿Por qué no la han logrado doblegar hasta este momento? Porque ha sido cruenta, porque cada vez ha venido innovando los mecanismos mediante el cual se le niega, por ejemplo, al gobierno venezolano que le compre medicina, el gobierno venezolano termina tratando de hacer alguna triangulación para poder comprar un medicamento que resulta de primera necesidad para un grupo venezolano y venezolana, y luego le cierran una cuenta y luego le cierran otra cuenta y le prohíben a esta empresa que le venda. Es decir, hay mutaciones en términos de la crueldad también. La crueldad ha venido mutando para que cada día sea más terrible el padecer de los venezolanos y venezolanas. Y frente a esas mutaciones de los crueles, frente a esas mutaciones de los que hacen la guerra económica contra todos los venezolanos y venezolanas, ha venido también produciéndose innovaciones y la experiencia y la sabiduría popular ha venido pariendo alternativas y mecanismos. Uno de los que ha parido recientemente, por cierto, es el de los consejos locales de abastecimiento y producción, que repito, no son definitivamente la solución para el caso del acceso a los alimentos, pero que han servido para darle respuesta a más de 6 millones de hogares de venezolanos y venezolanas que, de no haber sido por este mecanismo, no tendrían ninguna posibilidad de conseguir los alimentos. Hay varias preguntas que quiero repasar para usted a través de @primera página, ya le voy a leer algunas de ellas. Por acá le pregunta @el rompeolas: si ganamos la guerra económica, ¿vamos a conseguir huevos baratos, azúcar, café, carne, pollo, tomate, cebolla, aguacate, cambur baratos? Le preguntan. Todo se produce en Venezuela porque es carísimo. ¿Qué tiene a que ver la guerra económica del imperio? Sí, si ganamos la guerra económica,
la idea al final, con esta victoria que se pretende alcanzar y que Dios mediante vamos a alcanzar más temprano que tarde, es que usted pueda tener de nuevo acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad en igualdad de condiciones y a precios además que sean accesibles. Porque, repito, no se hace nada con tener un producto en aquel que luego usted no pueda comprar. Entonces, repito, una tarea de todos, una gran tarea que tenemos todos los venezolanos y venezolanas y que el presidente Maduro está comprometido en abordar con todo el rigor y con toda la fuerza en medio de la situación de elecciones en la que nos encontramos y post-elecciones después del 20 de mayo también. Dora Colmenares, señor Francisco, ¿qué opinión le merece a usted que el 45% de desnutrición de niños venezolanos según la organización Cáritas? Bueno, yo no sé exactamente las cifras que maneja Cáritas, pero sé que aquí hay muchas distorsiones en términos de poner cifras que generen caos y crisis y de tratar de justificar lo que ellos llaman intervención humanitaria, que no tiene, por cierto, nada de humanitario. Yo lo que quiero decirles es que aquí se siguen haciendo esfuerzos y es evidente que aquí ya no existe la mortalidad infantil que existía durante la Cuarta República, cuando la gente comía perrarina. Esto yo no lo estoy inventando. Pero están conscientes que hay gente que está muriendo de hambre, que hay denuncias de gente que está muriendo de hambre. Necesidades y que gente que está muriendo por falta de medicinas también. Yo quiero decirte que hay gente que estaría muriendo de hambre si no se hubieran tomado las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Maduro. Yo quiero decirte que hay gente que estaría muriendo por no tener acceso a medicamentos si aquí se sigue haciendo lo que plantea Julio Borges, que es que no nos dejen tener acceso a las finanzas que tenemos derecho a manejar porque son nuestros dineros, es dinero de todos los venezolanos y venezolanas, lo que plantea María Corina Machado, lo que plantea Freddy Guevara. Pero es culpa de Julio Borges que, por ejemplo, el Seguro Social no está entregando medicinas a pacientes con cáncer, con VIH. Tú podrías decir que el niño que es llorón y la madre que lo pellizca, porque es cierto que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene ningún tipo de afecto por la revolución y por el derecho que hemos tomado nosotros a ser un pueblo libre y soberano. Eso es cierto, pero también es cierto que hay un grupo de personas que ha ido a esos gobiernos a tocar la puerta y a decir, bueno, aplíquenle más sanciones a los venezolanos y venezolanas. Porque, repito, no son sanciones contra los chavistas, son sanciones contra todos los venezolanos y venezolanas. Aquí no hay ningún tipo de discriminación. Ahora, todos los venezolanos y venezolanas que sabemos que no vamos nunca más a estar de rodillas ante ninguna potencia extranjera, debemos montarnos en esta cruzada por defender la democracia que hoy está siendo atacada por vía del boicot que plantean los de la extrema derecha, por defender el derecho que tenemos a tener acceso a los alimentos, que hoy está siendo atacado por el bloqueo que plantea la derecha criminal, por el derecho que tenemos a tener acceso a medicamentos, que hoy está restringido en buena medida, producto de que han ido algunos apátridas a pedirle a algunos gobiernos que no nos dejen comprar tampoco medicina, y toda esta situación que no la ha provocado de ninguna manera el presidente Maduro, sino que ha sido generada por la conducta apátrida de un grupo de venezolanos de extrema derecha que no quieren a su país. La mayoría de ellos, por cierto, están afuera, sus familias están afuera. Hay muchas familias de revolucionarios que también están afuera. Sí, porque esta guerra económica ha producido una inmigración también de carácter económico, porque es indudable que mucha gente que no tiene mecanismos para tener acceso aquí a cubrir sus necesidades básicas ha optado por irse, pero no por razones políticas, sino por razones económicas. ¿Pero quién le hace la guerra económica? Incluidos hijos de revolucionarios. Hay venezolanos revolucionarios que no están hoy en el país, y yo conozco gente que se ha ido del país, son revolucionarios, y que saben por qué se van. ¿Por qué se van? Porque no le permiten a Venezuela, por ejemplo, poder comprar en el mercado internacional lo que aquí no se produce para ofrecérselo a los ciudadanos y ciudadanas. Todo eso va a mejorar si gana el presidente Maduro. Va a haber gas, luz y agua. Estamos convencidos de que la oferta que está haciendo el presidente Maduro de alcanzar la victoria en el marco de la guerra económica nos llena de esperanza. Y nosotros sabemos que es el único capaz de hacerlo, porque sabemos también que si gana un presidente, un candidato, por ejemplo, en supuesto negado, de los que están siendo asesorados por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial, aquí volverá entonces a producirse los tiempos de hambre que generaron el Caracazo, que generaron, por ejemplo, que durante todos los gobiernos de la Cuarta República nada más se incrementara el salario 9 veces y que pusieron a todo el mundo a no tener acceso a la educación, a no tener acceso a la vivienda, a no tener acceso al deporte, a la cultura, acceso a derechos que usted hoy disfruta de forma cotidiana y que por tal razón no extraña, pero que podría volverlos a extrañar. Porque si se imponen las políticas neoliberales de la derecha, entonces Venezuela volvería a estar en la situación que hoy está Argentina, o que hoy está Brasil, o que hoy están otros países donde los presidentes no responden a los intereses de su pueblo, sino que responden a las recetas que les imponen los organismos multilaterales, que siempre terminan arrodillando al pueblo venezolano. Yo creo que estamos por terminar, y como estamos por terminar, quiero decirte que voy a aprovechar para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que están aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela para que marchen con nosotros. Hoy es 1 de mayo,
Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, nosotros vamos a tener un punto de concentración que está en la Avenida Libertador, vamos a tener un punto de concentración que está en la Avenida Nueva Granada a la altura del INSES, en la Libertador a la altura de la CanTV, y a los ciudadanos y ciudadanas del oeste de la capital les pedimos que se concentren por los alrededores de la Plaza Catia o Plaza Sucre y que se vengan por Gato Negro, Aguasalú, hasta llegar a las escaleras del Calvario. Allí será el acto central donde vamos a contar con la presencia de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, candidato de los obreros y las obreras de este país. ¿En ese punto de Catia va a estar usted? Yo voy a estar en la Avenida Libertador a la altura de la CanTV. ¿Quién va a estar en Catia? En Catia va a estar Darío Vivas y otro grupo de trabajadores y trabajadoras. Aproveche a esa denuncia que le dije allí, Pérez Bonalde. Calle Washington de Pérez Bonalde. Porque vamos a estar por la avenida Sucre. Hay buhoneros, venden efectivo, venden medicina, venden comida bachaqueada. Ha sido anotado para hacer una inspección. Muy bien, ese y ojalá se supervise en muchos sitios más donde también se cometen esas irregularidades. Completamente de acuerdo. Son las 7:21 de la mañana, nos corresponde revisar información en materia internacional. María Angélica Ramírez está lista. Gracias.